nombre es Vladimir García, soy licenciado en Ciencias Fiscales, egresado de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, soy profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador de Innovación y Emprendimiento. El impuesto a las grandes transacciones financieras es una obligación de carácter tributario creada en este caso, por el gobierno venezolano, específicamente tributado por el CENIAT, que tiene como objetivo gravar las transacciones bancarias, las transacciones financieras, todos los mecanismos de pago que se realicen por los sujetos pasivos especiales, ya sea en el sistema bancario o fuera del sistema bancario. Los sujetos pasivos especiales son tanto personas jurídicas como personas naturales que son calificadas directamente por la Administración Tributaria como sujetos pasivos especiales basados en elementos cuantitativos y cualitativos regulados en una providencia administrativa que se encarga de definir cuáles son los elementos que hacen a un contribuyente especial. Esta calificación la hace directamente el CENIAT a estas personas jurídicas o personas naturales y automáticamente pues tienen una serie de obligaciones adicionales por este nuevo estatus que se le asigna. El IGTF para ello, y así como el IGTF, también obligaciones en materia de impuestos de los grandes patrimonios, agentes de retención de IVA, etcétera. Viene toda una serie de obligaciones asociadas a ese nuevo estatus de sujeto pasivo especial y puntualmente en el caso de impuestos de las grandes transacciones financieras le agrega la tarea no solamente como contribuyente del impuesto, sino como agente de percepción. Entonces, evidentemente, esto le genera no solamente una carga importante desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista de afectar sus resultados, sino también le genera una carga administrativa, porque tienen entonces que hacer todas estas adecuaciones que estamos hablando a las máquinas fiscales, a sus esquemas de facturación, tiene que hacer enterar las percepciones cuando corresponden y en general pues toda una serie de actividades que evidentemente ocasiona erogaciones en las compañías. El IGTF en la actualidad es un tributo que no solamente debe ser grabado por las empresas. De hecho, con la última reforma que se realizó, fueron incorporados no solamente los sujetos pasivos especiales, las personas jurídicas y personas naturales de sujetos pasivos especiales, sino también fueron incorporadas todas las personas naturales y jurídicas que realicen pagos en monedas distintas al bolívar o a criptoactivos distintos al petro. Entonces, actualmente no solamente son sujetos pasivos, no solamente son contribuyentes las empresas, también ustedes y nosotros, personas naturales, podemos ser contribuyentes en la medida que hagamos pagos en monedas extranjeras. El IGTF están obligados a pagarlos inicialmente los que han sido calificados como sujetos pasivos especiales por las transacciones financieras que hagan con intermediación de la banca o sin intermediación de la banca. Además de eso, se adicionaron tanto personas jurídicas como personas naturales que realicen operaciones en monedas distintas al bolívar o distintas al criptoactivo petro. Están sujetas al pago IGTF una cantidad interesante de operaciones, de transacciones. Principalmente podemos mencionar los débitos bancarios, ¿sí? Los que se realizan a través de la banca. También forman parte de estas transacciones grabadas los pagos hechos en efectivo, por ejemplo, en moneda extranjera o en bolívares. Las transacciones que son realizadas con pasarelas de pago, como el caso de Reserve, caso de Cele, etcétera. Las compensaciones también son materia imponible. Entonces, como pueden ver, son diversos tipos de transacciones que pueden estar sujetas a este impuesto. Paradójicamente, el impuesto se llama impuesto a las grandes transacciones financieras. No obstante, cualquier operación, cualquier transacción financiera que haga un sujeto pasivo especial o que hagan personas naturales o personas jurídicas en monedas distintas al bolívar o al petro, están sujetas al IGTF, sin importar la cuantía.
Entonces, aun cuando se llama impuesto a las grandes transacciones financieras, realmente cualquier transacción, sin importar el monto, estaría sujeta al impuesto. En la actualidad están vigentes dos alícuotas. Está vigente la alícuota del 2%, que grava principalmente las transacciones que se hacen a través de la banca y las transacciones asociadas a bolívares hechos fuera de la banca, y el 3% para las operaciones que son realizadas en monedas distintas al bolívar y con criptoactivos distintos al petro. Esas alícuotas pueden modificar, que tienen la facultad, o los que tienen la facultad para hacer dicha modificación son el Ejecutivo. Sin embargo, insisto que en este momento las dos alícuotas vigentes son estas dos puntualmente, el 2 y el 3%. En la actualidad prácticamente todas las operaciones que se hacen en divisas están gravadas. Las únicas excepciones pudiesen ser las contenidas en la no sujeción, que estará vigente por un año, donde establece entre algunas cosas que, por ejemplo, cuando un sujeto pasivo especial haga pagos, haga transacciones con personas naturales o personas jurídicas no calificados como sujetos pasivos especiales, en esos pagos no nacerá en ese momento el hecho imponible en materia de impuesto a las grandes transacciones financieras. Esta no sujeción va a tener vigencia por un año desde el 28 de marzo del 2022. Este impuesto, fundamentalmente, la manera de declararlo y pagarlo ante la autoridad tributaria son dos. Cuando las operaciones son hechas a través de la banca, las instituciones financieras estarán en la obligación de determinar y liquidar el impuesto diariamente. Mientras que las personas que han sido calificadas, a personas jurídicas y naturales, calificadas como sujetos pasivos especiales, deberán declarar al IGTF de acuerdo al calendario de sujetos pasivos especiales establecido para las retenciones de IVA, es decir, de manera quincenal. Los comercios que gravarán, que pagan el IGTF son aquellos que son sujetos pasivos especiales, que a su vez funcionarán como agentes de percepción cuando reciban pagos por parte de personas naturales y o jurídicas en monedas distintas al bolívar o criptoactivos distintos al petro. Entonces, fundamentalmente, los contribuyentes de este impuesto, como ya hemos comentado, principalmente son los sujetos pasivos especiales, quienes en su rol tanto de contribuyente como agente de percepción harán frente de la obligación ante la autoridad tributaria. Efectivamente, los pagos que se realicen a través de estos mecanismos de transacción que no están regulados por las normativas venezolanas, efectivamente generan la obligación de pagar el impuesto a las grandes transacciones financieras, principalmente de acuerdo a las últimas consultas, las respuestas dadas por la Administración Tributaria, donde ratificaron que dichas transacciones sí generaban el impuesto a las grandes transacciones financieras. Esto es uno de los grandes retos que representa el IGTF. Efectivamente, para poder funcionar como agentes de percepción, los contribuyentes, los sujetos pasivos especiales, deben hacer importantes adecuaciones a sus máquinas fiscales y a sus mecanismos en general de facturación para poder incorporar la figura del agente de percepción. Los contribuyentes, los sujetos pasivos especiales que hasta este momento no hayan empezado a hacer sus actividades como agentes de percepción, evidentemente pueden ser sancionados de conformidad con lo que establece el Código Orgánico Tributario por no realizar las percepciones que correspondan a los pagos que han hecho sus clientes, tanto en moneda extranjera como en criptoactivos distintos al petro. Entonces, efectivamente, sí existen, por supuesto, unas consecuencias a nivel de multas y sanciones que pueden ser significativas. Los impuestos a las transacciones financieras no son impuestos nuevos ni exclusivos de Venezuela ni nada por el estilo. Son impuestos que los vamos a conseguir en muchas jurisdicciones, en muchos países. Normalmente los impuestos a las transacciones financieras se dan en situaciones en las que los gobiernos requieren de recursos
para poder satisfacer necesidades a través del gasto público. Y eso hace que esos impuestos sean normalmente transitorios. ¿Por qué? Porque realmente el impuesto a las transacciones financieras no demuestra riqueza, no demuestra una manifestación de riqueza por parte de los contribuyentes, porque fíjense que sencillamente es un impuesto que grava un débito bancario, un pago, etcétera. Es decir, no es una manifestación de que esa empresa o esa persona está ganando más o menos dinero. Es un impuesto confiscatorio. Fíjense que una persona natural que haga un pago en moneda extranjera en un comercio se ve en la obligación de pagar el impuesto sin medir su capacidad contributiva. Entonces, efectivamente son impuestos incluso inflacionarios, porque indudablemente al pagar un impuesto por una transacción hecha en dólares, se incrementa el precio de los bienes y los servicios de esas personas, que esas personas están consumiendo en ese momento. Entonces eso hace que este sea un impuesto que por lo general se aplica por cortos lapsos de tiempo y con el objetivo de satisfacer una necesidad deficitaria del presupuesto de la nación, y no como un impuesto que forma parte del catálogo normal. El caso venezolano, el impuesto a las grandes transacciones financieras, que además tiene esa palabra de grandes, ya lleva unos cuantos años su antecedente. Incluso ya teníamos un antecedente que era el impuesto al débito bancario. Entonces esto quiere decir que para nosotros el caso venezolano no ha sido un impuesto transitorio, ha sido más bien un impuesto ya fijo de nuestro sistema tributario, y que desafortunadamente pues ha generado una cantidad significativa de distorsiones en lo que es el intercambio bancario y fuera de la banca por este costo que se genera, además de que el gasto que se ocasiona por el IGTF no es deducible del impuesto sobre la renta. Entonces eso agrava aún más la situación. En el caso puntual de la última reforma del IGTF y de la inclusión de la figura del agente de percepción, pues la situación se ha agravado por una cantidad de errores en la manera como fueron redactadas las normas, que lo que han generado es confusión entre los contribuyentes, entre los asesores, entre las instituciones financieras, por la cantidad de asuntos no resueltos en la redacción de la norma. ¿Esto qué puede ocasionar en el futuro? Puede ocasionar posibles problemas de interpretación que conlleven a sanciones para los contribuyentes. Esto lo que quiere decir es que nos queda por delante un trabajo importante de socializar cuáles son los problemas que tiene esa norma, y con ello tratar de que el Estado, a través de sus instituciones, específicamente a través de la Asamblea Nacional, se impulse una reforma que tenga como objetivo subsanar todas las fallas que se han ido identificando de este impuesto, que desafortunadamente pareciese que llegó en un momento para quedarse.